Buenas, Buenas, Lick, ya estamos de regreso. qué bueno. Sí, vamos a ocupar el tiempo que nos queda para seguir aclarando situaciones que se hayan presentado en el cuestionario que van a entregar ahora. ¿De acuerdo? Porque, como les dije en la primera fase de esta reunión, yo tengo algunas inquietudes que deben de estar claras. Que no, Hola. bueno, Vaya, está bueno. pero se quedó como en suspenso la inquietud de una compañera ahí, no sé quién era. Si quiere, puede plantearla ahorita que estamos ya conectados de nuevo. Por favor. No tengo idea quién fue, pero si puede hacerla en este momento, por favor. Bueno, entonces, vean, en la pregunta 3, por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia que existió entre la acumulación originaria de capital ocurrida en Europa y la que se dio en El Salvador? Para los que ya resolvieron el cuestionario, ¿qué pusieron? Zaira, ¿qué contestó usted? No me acuerdo, Lick, porque como yo lo hice y, y lo tengo guardado, solo estoy esperando a subirlo. No me acuerdo, licenciado, le soy honesta. Y según usted, porque usted estuvo en la clase ayer, ¿va? Claro, yo estuve ayer en la clase. Y en la semana pasada. No, la semana pasada, ¿no? No. ¿Y cuál es la gran diferencia? Vamos a ver. Gran diferencia. Solo que agarre mis diapositivas para verlas, Lick, para recordar. Bueno, es un refresco el que estamos haciendo. Sí, yo sé, Lick. Espéreme. ¿Alguien puede ayudarnos? ¿A Zaira? Bueno, pues primero, vaya, la primera diferencia que podemos tener es que en nuestro país fue un saqueo. Entonces, Europa no solo hizo saqueos en nuestro país, ¿verdad? Sino que hizo en varias partes de nuestro continente, hizo saqueo. Entonces, básicamente, ellos se llevaban nuestra riqueza y ellos acumulaban grandes cantidades de dinero y de riquezas. Y entonces fue un saqueo. Y también hubo un proceso que solo duró 32 años comparado a los 300 años. Ajá, ahí, ese último planteamiento, ojo, Leticia es la que estuvo hablando, ¿verdad? Sí. Leticia, tú tienes razón en todo tienes la razón, pero la gran diferencia, ¿sí? Y que nosotros le hemos estado enfatizando, hemos hecho hincapié en clase, es que en Europa duró 300 años. ¿Sí? Fue un proceso larguísimo. 300 años. Yo me imagino que ahí nacieron generaciones y murieron generaciones enteras. Gente que trabajó, se jubiló y el proceso todavía se estuvo dando. 300 años en términos humanos es muchísimo. En cambio, si nos trasladamos hasta esta parte del planeta o del mundo, El Salvador, ¿cuántos años duró? Y tú lo dijiste. ¿Cuántos años fueron, Leticia? Leticia. 32. 32 años. Comparado con con los 300 años, es como quitarle el pelo a, no sé,
O sea, no se compara. Entonces, hay una gran diferencia. Ahora, lo del saqueo también. Aquellos acumularon mientras nosotros nos despojamos. Esa es una diferencia. Pero, en realidad, lo que el tema nos quiere plantear es que como proceso de acumulación originaria de capital, como el presupuesto, y como yo se los planteé también en clase, como esa manzana. Ustedes han leído el Génesis de la Biblia, y cómo una manzana fue la que le dio origen a toda una situación. Muchos le llaman la caída. ¿Verdad que así le dicen? No? Así le dicen en muchos aspectos. Entonces, eso duró en Europa, duró 300 años. En cambio, en El Salvador fueron 32 años. Eso no se compara. Y si se compara con grandes creces. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Ustedes pueden responder que mientras en Europa fue un proceso larguísimo, de más o menos 300 años, en El Salvador tomó o configuró una realidad de 32 años. Pues eso cortísimo. Entonces, esta es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Claro, hay otras diferencias. Lo que dijo Leticia es cierto. Mientras ellos acumulaban, a nosotros nos quitaban. Eso es una verdad. Eso es una verdad tan cierta, valga la redundancia, como el tamaño de la Catedral Metropolitana de San Salvador, que nadie la puede negar. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora viene esta pregunta 4. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles fueron las características que asumió el proceso de acumulación originaria de capital y que llamaron mucho la atención de los estudiosos del caso salvadoreño? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas tres características? ¿Alguien me las puede decir? Zaira, de estas sí se acuerda. Yolick. Bueno. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? Fueron velocidad, gastricidad y amplitud. Perfecto, esas fueron. ¿Sí? Esas fueron. Ahora, claro, en clase explicamos cada una de ellas. Cuando hablamos de la velocidad, es lo que estábamos hablando hace unos segundos. Mientras en Europa fueron 300 años, aquí fueron 32 años. Es un momento, en términos cronológicos. Entonces, ahí viene la velocidad, pero recuerden que hablábamos de la velocidad, yo creo que en esta diapositiva. Aquí está. Es la diapositiva 11. ¿Sí? ¿Quién me la lee? Aquí estamos haciendo un refresco. Jennifer, ¿me la podría leer? Sí. O Zaira, bueno. Dice, en un periodo de aproximadamente 32 años, si se toma como punto de partida el año de 1864 en que se inicia el ataque contra las tierras comunales a través de la Ley de Extinción de Comunidades, se produce el total desparcimiento de comunidades y ejidos y las pocas tierras
de manos muertas y baldías. En otras palabras, en un corto periodo se produce la total separación de los productores directos de sus medios de producción en la meseta central y la casi total en las otras dos zonas geográficas, occidental y oriental. Bien, entonces en cuestión de 32 años se cambió todo el panorama. El paisaje comunitario de la tierra se convirtió en un paisaje privado. ¿Sí? Yo me imagino que el paisaje comunitario de la tierra, antes de la llegada de los españoles, no habían cercos. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que no habían cercos, porque nuestros indígenas no tenían la noción de la propiedad privada en su cerebro. Entonces, por lo tanto, no tenían que andar poniendo cercos. Bueno, a partir de aquí es mío y hasta allá. No existía ese criterio. Entonces, va a ser con esa ley de extinción en que va a empezar, como dicen, a privatizarse, ¿sí?, el territorio que se ocupaba para la agricultura. Acuérdese que no todo tipo de tierra se ocupa para la agricultura, ¿no? Ojo con eso. Entonces, otros historiadores dicen, bueno, en manos de quiénes estaban las tierras más fértiles y que eran más productivas, en manos de los indígenas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesidad hubo? Bueno, tomar las tierras de los indígenas a través primero de una situación de hecho, después de una situación de derecho. Y a mí en realidad no se me ocurrió también preguntarles en el examen, en este cuestionario, cuál es la situación del derecho y cuál es la situación de hecho que se dio en el proceso de acumulación originaria de capital. Debe haber sido una buena pregunta. ¿No creen ustedes? Explique brevemente cuál es la situación de hecho que se venía dando y cuál fue la situación de derecho que se estableció después. Esa había sido una buena pregunta, a mi modo de ver, pero no la hice. Entonces, vean, la velocidad estriba en eso, pero hablemos, yo ayer dije, mire, pero aquí hay unos literales. Dice, en un periodo de aproximadamente 32 años, si se toma como punto de partida el año 64, es que podemos hablar de todas unas leyes que se promulgaron para que desaparecieran no solo las tierras, porque aquí dice la extinción de comunidades, también la forma de organización que fue también extinguida. Ojo con eso también. No solo desapareció la forma de tenencia de la tierra, sino que también la forma de organización. Y eso es terrible, porque ya la forma de organización ya no involucra solo la propiedad de la tierra o la tenencia de la tierra, sino que la forma de vida. Y por eso que yo ayer les decía, eso es terrible y dramático. Y la B que dice, la rapidez estaría determinada fundamentalmente por factores físicos y demográficos. De tal manera que eso también involucraba a un territorio bastante pequeño, como es El Salvador, ¿sí?, y una alta densidad demográfica. O sea que desde hace mucho tiempo en que este país se habla de que es bastante poblado. ¿Sí? Han habido siempre bastantes habitantes. A tal grado que la alta tasa de densidad demográfica está también ligada al predominio del mestizo. Recuerden que el mestizo es el resultado de la mezcla del español y el indígena. Y hablábamos de que nosotros somos mestizos.
Si no, veámonos nosotros mismos. Colochos, ¿sí? Pelo liso, algunos son morenos, otros son más claritos, unos son chatos, unos narizones, somos mestizos, ¿sí? Bajitos, altos, es una mezcolanza. Entonces el mestizo es una etnia producto de la colonia. En esos 300 años de colonialismo español, surgió un nuevo grupo humano. ¿Cómo se llama ese grupo humano? Mestizo. Entonces, vea, a eso se le atribuye la velocidad. Y la drasticidad también va. Vamos a ver, la drasticidad estaba vinculada necesariamente al problema de la violencia. Fue drástico el proceso. Hubo violencia. Y para el control social fue precisamente que se utilizó la violencia. Y ayer manejábamos una idea que es bien complicada y delicada, porque no han sido pocos, ¿sí? No han sido pocos los que han dicho de que la sociedad salvadoreña es por naturaleza violenta. Y eso no es cierto. Si algo tenemos nosotros en las ciencias sociales que aclara que algo que es producto de condiciones históricas y sociales no puede adquirir, ojo, una categoría natural. Entonces, la violencia es un fenómeno histórico-social, no es natural, no es que lo traigamos en los genes, no es genético. Ojo con eso. Entonces, la violencia tiene raíces históricas y sociales en El Salvador. Y aquí nosotros las podemos entablar, las podemos destacar. Entonces, los cuerpos, digamos, en aquel entonces no tenían la categoría de cuerpos de seguridad, pero, digamos, ya habían una policía montada y rural. ¿Sí? ¿Para qué? Para detener cualquier intento de desorden. Entonces, la drasticidad también fue violenta, el proceso. Luego viene la amplitud. ¿Qué es lo que se tuvo como resultado? Fue el surgimiento de la gran propiedad de la tierra en pocas manos. ¿Sí? La gran propiedad privada de la tierra en pocas manos. Y por consiguiente, el latifundio. Y el latifundio es la gran propiedad de la tierra. A diferencia del minifundio, que sería la pequeña propiedad. Y nace una nueva fracción de clases. Se llama oligarquía terrateniente. Acentuándose, este es otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Acentuándose la injusticia social para el acceso a la tierra, y no solo a la tierra, sino que a otras cosas, al trabajo, ¿sí? A la educación, a la salud, en adelante. Por eso es que nosotros estamos recomendando que para el mapa conceptual ustedes utilicen un diagrama de flujo o un diagrama de secuencia, porque así usted puede ir planteando. Con esto de la amplitud, yo quisiera plantear una idea que ayer no la dije. Por esto, esta fue una de las causas fundamentales de la guerra de la década de los 80. Esta es una de las causas principales de la guerra de la década de los 80. ¿Sí? Bien, entonces, esto es quizás lo que yo
yo quería aclararles con respecto al cuestionario. El cuestionario está fácil. Está fácil en el sentido de que las respuestas están aquí en las clases, pero quizás yo quería también aclararles algunas cuestiones. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿hay alguna opinión, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta con respecto? Quisiera que la plantearan. ¿No la hay? No, licenciado. Adelante. ¿Quién? Jennifer. Adelante. No tengo ninguna pregunta. ¿Cómo? No tengo ninguna pregunta, Lick. Ah, yo creí que yo te oí decir yo creí que ibas a hacer alguna. No. Perdón. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí. Esto es todo para esta semana. Ya la otra semana, ya los temas van a estar vinculados al tema de los niveles de la realidad social, histórico, salvadoreña, pero vinculadas con el problema del COVID. El COVID como el problema que nos tiene de rodillas. Oh, nos tiene de rodillas el COVID. La pandemia. Y desde hace un año. Porque eso de que no estamos reunidos, que ustedes se enferman, etcétera, de repente, y no solo ustedes, sino que la familia, es bastante complicado. Entonces vamos a llegar hasta aquí, ¿va? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Entonces nos vemos la otra semana. Gracias, licenciado. Envíen el cuestionario, no se les olvide. Adiós. Gracias por su espacio. Gracias por el tiempo. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Bueno, gracias por su tiempo dedicado. Ya, nos Gracias, vemos. licenciado. Cuídese. Adiós. Gracias, adiós. Mucho gusto.